Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estábamos haciendo? ¿No? O sea, estábamos calculando integrales de contorno y pues lo que hicimos fue, bueno, dijimos que vamos a calcular integrales pues de la misma manera en como calculábamos una integral de línea, ¿no? Entonces pues arrancábamos de un punto, de un punto en el plano complejo e íbamos a otro punto por medio de un camino. ¿Sí? Entonces íbamos del punto A, que era X más Y, a un punto B por medio de un camino que nosotros diseñábamos y pues resulta que nosotros podíamos parametrizar ese camino. Entonces pues al parametrizar este camino pues lo vimos con este ejemplo, ¿no? Entonces pues decíamos que X era igual a T y que X iba de 2 a 0, ¿no? Pero entonces hay otros caminos, o sea, no solo ese camino, sino que uno lo puede hacer por varios caminos más. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que uno pueda calcular la integral, que uno pueda calcular la integral por cualquiera de estos caminos, pues depende de qué? Depende, depende pues de que no haya obstáculos. ¿Y cuáles son los posibles obstáculos que nos podemos encontrar? Los posibles obstáculos que nos podemos encontrar son singularidades de la función. O sea, que la función tenga algún tipo de singularidad y pues que esa singularidad pues nos impida pasar por ese punto. O sea, véalo así. Usted maneja moto, o si no maneja moto, pues tiene un Ferrari o tiene un automóvil. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si usted va en una moto y se encuentra un hueco lo suficientemente grande, pues ¿qué pasa? Pues se cae, ¿sí o no? ¿O qué puede Se pasar? va de mula, sí. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar acá. O sea, tenemos que construir caminos de tal manera que no vayamos por el hueco. O sea, un buen conductor, un buen conductor siempre evita los caminos. Un buen conductor no es el que pone y pasa por todos los huecos y no respeta huecos. O sea, los huecos le hacen el lado, ¿no? O sea, no. ¿Listo? O sea, en ese sentido vamos a hacer lo mismo acá cuando estemos integrando. Al menos cuando nosotros decidamos el camino. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que existen funciones, existe, o bueno, voy a decirlo así. De qué depende que hayan huecos o no en la carretera? Que hayan huecos o no en el plano Z o en la carretera, en el ejemplo que estamos haciendo, depende de bueno, de cuando la función no es analítica. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un polinomio, los polinomios son analíticos en todo Z, ¿no? Eso lo vimos, y si no, pues lo pueden comprobar con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? O sea, un polinomio usted le hace ecuaciones de Cauchy-Riemann, eso le cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces pues esa función es analítica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este polinomio que está acá, en el cual nosotros calculamos la integral y en el cual la integral nos dio menos 44 tercios, menos 8 tercios de i, bueno, resulta, resulta que pues cumple este teorema que está aquí. Este teorema que dice, este teorema dice, este teorema dice que si nosotros tenemos una función que es analítica en todo el dominio de ella, y que ese dominio es simplemente conexo, o sea que yo puedo moverme de un punto a otro como se me dé la gana, desde que no me crucen yo mismo, o sea, desde yo me puedo mover como quiera, desde que no haya una autointersección, se llama eso, o sea, que no pase por el mismo lugar dos veces, pues yo puedo calcular la integral simplemente
simplemente encontrando una antiderivada de la función, evaluando en el punto final menos el punto inicial. Entonces digamos que esto en algún sentido es como el teorema fundamental expresado en integrales de contorno. Sí, o sea, existe una especie de teorema fundamental del cálculo en las integrales de contorno que es esto. Esto usted ya lo ha estudiado. Esto usted lo ha estudiado en algo que se llama independencia de la trayectoria. Porque recuerde que, pues al fin y al cabo, esto que está acá, pues trabajar en los números complejos es lo mismo que trabajar con funciones de dos variables, con funciones de las variables x y y, ¿sí? Y entonces cuando usted estaba ya en R2, usted hacía algo, había un teorema que se llama el teorema de la independencia de la trayectoria, y pues habla precisamente de esto, ¿sí? O sea, de que no importa la trayectoria que usted tome, usted va a obtener el mismo valor de esa integral. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que todas las funciones no son polinomios. Y claramente si una función se parece a un polinomio, pues entonces, pues ya sabemos cómo se integra, ¿sí? O sea, lo único que necesitamos para integrar un polinomio, pues es calcular su integral y evaluar el punto final menos punto inicial, y ya. Si tenemos un coseno, también. Si tenemos un seno, también. Una tangente, con tangente se podrá hacer eso. Les pregunto, ¿con tangente se podrá hacer eso? Eh, o sea, que sea analítica en todos los puntos es lo que usted dice, profe. Sí. No, porque creo que en pi medios está indefinida. En o sea, en todos los lugares donde coseno sea cero hay problemas, hay singularidades. ¿No dijo tangente, profe? Por eso, tangente. Entonces los lugares donde coseno sea cero. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, pues en todos los lugares donde coseno sea cero, pues hay problemas. Entonces, pues por eso a esa función no se le puede aplicar este teorema. Entonces si vea, pum, de una vez, pinchazo ahí, pinchazo ahí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues ahí viene, allá pues usted se cayó en la moto, allá en ese hueco, esa singularidad, entonces llegó Cauchy y fue y le dio la mano y lo sacó del hueco. ¿Cómo? Así. Primero vamos a ver como la fundamentación de por qué Cauchy nos salva eso, y después pues vemos ejemplos de eso, ¿listo? Entonces, ejemplo. Mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre. Sea, sea, sea f de z igual a 1 sobre z. ¿Listo? Tenemos a f de z igual a 1 sobre z. ¿Listo? F de z igual a 1 sobre z. F de z igual a 1 sobre z cumple lo siguiente. Resulta que f de z igual a 1 sobre z, vamos a calcular la integral sobre el círculo de radio 1. ¿Listo? Entonces, sea f de z igual a 1 sobre z. Vamos a calcular o calcule la integral sobre el camino. Esta integral es una integral cerrada. O sea, siempre que usted haga una integral y le ponga aquí ¿qué? Le ponga un círculo ahí en la mitad, significa integral cerrada. ¿Y qué significa integral cerrada? Significa que va del mismo punto al mismo punto. ¿Listo? De f de z cuando
C es el camino módulo de Z igual a 1. Es decir, C es el círculo unitario en el plano Z, bueno, más que el círculo, la circunferencia, en el plano Z de radio 1. Mire, y observe qué es lo que pasa. Observe que ahí es donde hay problemas. Mire, ¿por qué? Porque suponga que usted va en su flamante moto, o sea, usted se ahorró 20 años para poderse comprar la R1 que siempre quiso, o una CBF 1000, o bueno, una MB Augusta, o bueno, lo que quiera. Entonces usted ahorró toda la vida para poderse montar un aparato de esos, y resulta que usted va contento, pero entonces resulta que el camino lo definieron como 1 sobre Z, y resulta que 1 sobre Z tiene un hueco aquí en 0. ¿Sí? No importa, usted se va a mover por acá. O sea, usted se va a mover por el círculo de radio 1. Pero aún así usted se mueva por el círculo de radio 1, pues resulta que aquí hay un hueco. Entonces usted no puede ir de aquí a aquí como se le dé la gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que esquivar el hueco. ¿Listo? Pero observen qué pasa. Observen qué pasa. Vamos a tomarlo acá. Este punto pues es 0. Bueno, en teta, ¿no? O sea, ese punto es 0 en el ángulo, y también es 2pi. ¿Sí me entiende? O sea, el camino C va a ser de 0 a 2pi. ¿Mirando quién? Mirando al ángulo. ¿Sí me entiende? Y a cada punto acá, a cada punto XY, yo lo voy a calcular como coseno de t más coseno de t, coseno de t, y seno de t. ¿Listo? ¿Es claro lo que estoy haciendo o no? O sea, voy a moverme sobre el círculo unitario en sentido antihorario. El sentido es importante, ¿no? El sentido de una integral siempre será importante. Entonces, me voy a mover, voy a calcular la integral de 1 sobre z por el círculo unitario en sentido antihorario. Pues entonces yo tengo que parametrizar ese camino. Y para parametrizarlo, pues yo sé que todos los puntos que están sobre el círculo son de la forma coseno de t y seno de t, donde pues t es el ángulo. Entonces, pues para dar la vuelta completa, pues tengo que ir de 0 a 2pi. ¿Es claro eso o no? ¿Es claro eso? Pues estamos viendo lo que valdría cada punto, así como poniéndolo en términos de t. O sea, Eso. todo de una sola variable, ¿no? Sí, porque recuerda que tenemos que parametrizar. Que t sería ese ángulo que está ahí, que va desde 0 a 2pi. Va desde 0 a 2pi Eso para es lo poderle que dar la estoy vuelta entendiendo. completa. ¿Sí? Sí. Listo. Pues resulta que ese camino, o sea, yo sé que todo Profe, punto... ¿Qué pasó? yo no entiendo por qué la singularidad importa si, o sea, si no pasa por ahí o cómo, de qué manera pasa por ahí. No, lo que pasa es que mire lo que dice el teorema. El teorema dice que el dominio de la función debe ser simplemente conexo. ¿Qué significa que sea simplemente conexo? Simplemente conexo es que usted puede ir de 0 a 2pi o de este punto a este punto como usted se le dé la gana. ¿Sí? O sea, atravesando el círculo. Sí. Vale, Entonces, vale. lo que pasa es que, bueno, tomamos ese, sí, tiene razón en que si tomamos ese camino que está ahí, y no, ahí no va a pasar por la singularidad. Pero resulta que no podemos usar el teorema anterior, porque si usáramos el teorema anterior, eso implicaría que yo no tengo huecos en ningún lugar, por dentro de eso ni por fuera. ¿Sí me entiende?
Ok, profe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bueno, esto es x más y, o sea, este punto es x más y, pero resulta que por la fórmula de Euler, pues esto va a ser simplemente e a la i teta, ¿sí? Donde t, pues se va a mover entre 0 y 2pi. Si t se mueve entre 0 y 2pi y yo tengo que para cualquier punto xy, cualquier punto xy lo puedo escribir como e a la i teta, pues bueno, pues eso implica que la integral cerrada sobre el camino c de 1 sobre z de z, pues yo la puedo describir de la siguiente manera. O sea, yo sé que z, todos los puntos z que están sobre la curva, yo los puedo escribir como e a la it, ¿sí? Entonces z es como si la escribiera como función de t, ¿sí? ¿Es claro esto o no? O sea, z, todos los puntos z que están acá, pues terminan siendo una función de t. ¿La función de cuál t? Pues del ángulo. Y pues yo puedo hacer lo siguiente, o sea, yo digo que z lo puedo reemplazar como e a la it, pues entonces de z, si z lo puedo reemplazar como e a la it, pues entonces de z va a ser i por e a la it por dt. ¿Por qué sí puede hacer esta integral? Bueno, esta integral sí la puedo hacer porque e a la it no tiene singularidades. Para e a la it no existe ninguna singularidad. Entonces, como para e a la it no existe ninguna singularidad, pues entonces ahí sí la puedo hacer el reemplazo. ¿Es claro eso o no? Entonces habría varias maneras de hacer el reemplazo. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. O solamente es en este tema que se ve. Sí, o sea, hay muchas formas de ir de un lado a otro. No sé si a eso se refiere. Pero en este ejemplo O sea, particular, por ¿qué? ejemplo, aquí porque el camino que se está dando se puede escribir como E a la IT, pero supongo que no todos los caminos se pueden escribir así. No, no. Okay. Y ese camino tiene algo en particular. O sea, este camino tiene en particular que es un camino cerrado y que es un camino cerrado que cumple que por dentro de ese camino cerrado, o sea, dentro de la región que encierra ese camino, hay una singularidad. Sí, o sea, por eso es importante. Por eso es importante el ejemplo. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces que esta integral que está acá, pues yo la puedo reemplazar como la integral de 0 a 2pi, reemplazando en t, puedo hacer la siguiente integral. Entonces me va a quedar integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De e a la menos it, ¿sí? Porque z, o sea, reemplazo z como e a la it. Entonces me queda e a la menos it por dz, que es i por e a la it, dt. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí, señor. ¿Cómo? Entonces le queda integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De i por dt, ¿cierto? Porque e a la it, e a la it por e a la it por e a la menos it, pues eso es 1. O sea que esta integral me está dando, mire lo que me está dando esta integral. Esta integral me está dando i por t evaluado de 0 a 2pi. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? Pues esto es i por 2pi menos i por 0. O sea, 2pi por i. ¿Es claro eso? Sí, señor.
Y miren lo que está pasando. ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Qué tiene de especial este ejemplo? Se facilita, ¿no? Porque, por ejemplo, los reales se hacía con una raíz ahí más complicada, ¿no? Sí. Pero ¿qué Bien, más ve? también, esto es lo que estaba pensando. ¿Qué más ve usted ahí? ¿Qué pasa con cero? ¿Qué es cero para esa función? ¿Qué es cero para esa función? Una singularidad. ¿Sí? Y construimos una integral. O bueno, o se calculó una integral de una función donde tomamos un contorno que rodea a esa singularidad. Sí, porque es un contorno que rodea esa singularidad. Resulta que tomamos una integral que encierra a la singularidad dentro de un contorno. Y resulta que al calcular la integral sobre el contorno que encierra a esa singularidad, esa integral no dio cero. Dio 2pi por i. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en vez de calcular la integral de 1 sobre z hubiéramos calculado, no sé, una integral, por ejemplo, de z, que es una función es una función que me cumple la condición del teorema? Pues bueno, nosotros hemos sabido que si calculamos la integral de 0 a 2pi, o sea, si decimos que z es igual a t, entonces de z es de t, haciendo el reemplazo correspondiente, pues entonces tenemos que la integral de t, pues ¿cuánto nos da? Nos da t cuadrado. Pero espere, porque si calculamos la integral de esta, pero sobre el círculo, ¿no? O sea, sobre qué contorno, ¿no? O sea, eso tampoco es así a la bulla de los tarros, ¿no? O sea, hay que saber hacer el contorno. Entonces, suponga que la hacemos sobre el mismo contorno, ¿no? Entonces, si la hacemos sobre el mismo contorno, pues entonces decimos que z es e a la it, que z es el e a la it, entonces de z pues sí, e a la it. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces, a ver si... E a la IT cuadrado. Ajá, entonces me va a quedar integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi de e a la it, e a la 2it de t. ¿Sí? ¿Y eso qué me da? Pues eso me da... A ver, ¿por qué? Porque me queda en la integral de z, entonces me queda e a la it, ¿seguro que queda así? Pero le faltó una I. Por i, por i. Entonces, si me queda esto así, pues entonces ¿cuánto me da la integral? La integral me daría i 2i e a la 2it, 2i cuadrado, pues. ¿Sí? Pero eso no da cero. Bueno, eso no da cero. A ver, si ya tomo z igual a e a la it, entonces me estoy moviendo por el círculo. Y si me muevo por el círculo, me voy a mover de 0 a 2pi. O sea, t se va a mover de 0 a 2pi. Es el detalle de inventarse los ejemplos. Entonces t va de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces cuando yo me mueva con t de 0 a 2pi, pues entonces estoy dándole la vuelta al círculo. ¿Sí? Entonces digo que f de z es igual a z. Entonces z es igual a e a la it, de z es esto. Entonces la integral va a ser la integral de z por dz
de z es e a la it, e a la it, e a la 2it, entonces hago esta integral, y esta integral ¿cuánto me da? Me da i por la integral, pero la integral de e a la x, bueno, de e a la w es e a la w por la derivada interna, y la derivada interna me da 2i, e a la 2it evaluada de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué me da? Pues esto me da 2 por i cuadrado, 2 por i cuadrado por e a la 2it. ¿Listo? Bueno, en realidad por e a la 4 a la 2 por i por 4pi menos, no mentiras, e a la i 4pi por i menos 2i cuadrado por e a la 0. ¿Listo? Bueno, cuando yo calcule esto, pues ¿esto qué es? Esto es menos 2e a la 4pi por i más por el i cuadrado menos 1, entonces sería más 2 por 1. ¿Listo? Pero ¿qué es e a la 4pi por i? E a la 4pi por i es lo mismo que menos 2 que multiplica a coseno de 4pi más i seno de 4pi más 2. Pero coseno de 4pi Profe, es menos disculpe. 1. ¿Qué pasó? No, pues yo me acuerdo, digamos, que la integral, digamos, de Euler a la 2x es Euler a la 2x sobre 2. O sea, no vas a multiplicar, sino a dividir. ¿Por qué? Porque integral de así e a la 2x funciona de similar. x. ¿Cómo? Sí. Queda Euler a la 2x sobre 2. Usted dice que u Lo es mismo como 2x, con la de Euler que y, u es 2 de x. digo, perdón, Sí, con sí, el sí. seno y coseno. Sí, sí, tiene razón. Entonces ahí sería Pues da lo dividido mismo. sobre 2, sí. Y se cancelan las sí. ¿Por qué se cancelan así? Porque la i también baja, profe. Porque es la derivada de lo de arriba y sería 2i dividiendo abajo. Euler a la 2it sobre 2i. Hay que por una i. Entonces esta integral no se anula. Imposible. Es que ahí tiene una i multiplicando, y pues normalmente cuando pasa eso, pues se hace por partes, ¿no? No, porque la i es constante. Constante. ¿Es qué? Constante. Es un número. Sí, sí, yo me acuerdo que lo que era Euler, seno y coseno, cuando se integraba se mandaba a dividir lo que acompañaba, lo que estaba dentro de la función. De u es 2i de t. De u es 2i de t. Sí. Entonces... pero Ah, no bueno, sí, entiendo. sería sobre 2 y se quitaría una x. ¿Sí? Ah, no pasa nada. No pasa nada porque... ¿O sí? Porque entonces esto le quedaría integral de, aquí me queda i e a la it, bueno, no, sale una i, oiga, me va a complicar una integral así, entonces aquí me quedaría e a la u i medios, aquí de u, ¿sí? Entonces esto me quedaría i medios por e a la u evaluado de dónde a dónde, evaluado de, pero aquí hay que cambiar, ¿no? Entonces si u es 2i por t, entonces si t es 0,
pues entonces u es 0. Y si t es 2pi, entonces esto me va a quedar 4 pi por i. Ya dio lo mismo solo dividiendo en 2. Entonces aquí me queda 0 y aquí me queda 4 pi por i. ¿Sí? O sea, porque esto sería integral de 0 a 4 pi por i. Entonces, ¿esto qué me da? Pues esto me da i medios, ¿sí? Porque sale el i, sale el medio, sale 2i, ¿no? Aquí en realidad sale es 1 sobre 2i. ¿Sí? Por esto. Entonces me queda un medio de e a la u que va de 0 a 4 pi por i. Entonces iba más o menos acá por el mismo lado. Entonces queda un medio de e a la 4 pi por i menos un medio de e a la 0. ¿Sí? E a la 0 es 1. Pero entonces resulta que acá un medio de e a la 4 pi por i, bueno, 4 pi por i es lo mismo que coseno de 4 pi más seno de 4 pi por i. Bueno, voy a ponerla ahí afuera porque ya no me cupo. Menos un medio de 1. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues coseno de 4 pi es 1, entonces me queda un medio, pero seno de 4 pi es 0, entonces me queda un medio menos un medio, o sea, 0. ¿Sí me entiende lo que hice o no? Corre esto, que esto está mal. Borre esto no le haga caso. Entonces, profe, bájelo donde estaba ahorita. ¿Sí me entiende lo que hice o no? O sea, estoy reemplazando a z como e a la it. ¿Sí? Entonces de z es i por e a la it. ¿Por qué puedo hacer esto? Pues que la derivada de e a la it, pues e a la t es una función de esas que cumple que la derivada es la misma. En variable compleja, ¿sí? Lo mismo que seno, lo mismo que coseno. ¿Sí? Lo mismo que un polinomio. O sea, esas funciones le cumplen eso. ¿Cómo usted puede garantizar que eso ocurre? Bueno, haga ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si usted hace ecuaciones de Cauchy-Riemann, usted puede demostrar que la derivada de e a la z es e a la z. ¿Sí? Eso es un buen ejercicio. O sea, usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, haciendo para todas las cuentas, usted demuestra eso. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, pues, cuando hacemos el reemplazo, si decimos que z es esto, de z es esto, y t nos movemos de 0 a 2pi, pues entonces nos va a quedar esta integral. Bueno, aquí en realidad nos queda integral de 0 a 2pi. En términos de t, o sea, nos estamos moviendo en el círculo. ¿Qué pasa? Pues le queda i por e a la it por e a la it de t. Entonces eso es i e a la 2it de t. Entonces decimos que u es 2it. Entonces du es 2i por dt. ¿Sí? Entonces al hacer eso, pues entonces también se hace el reemplazo, que si t es 0, pues entonces u es 0, porque es 2 por i por 0, 0. Y t nos queda 2pi por t es 2pi, entonces nos queda 4pi por i. Entonces esto sería u. ¿Listo? Entonces nos queda i sobre 2i por la integral de 0 a 4pi por i de e a la u de u. Entonces, usted hace la cuenta, y al hacer la cuenta, pues esto le queda un medio de e a la u, porque quita la i, de 0 a 4pi por i. Entonces, reemplaza la integral normal, y entonces, pero resulta que e a la 4pi por i es lo mismo que coseno de 4pi más seno de 4pi por i. Pero eso es 1. Entonces, un medio menos un medio, pues le da 0. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué iba ese ejemplo? ¿Ese ejemplo a dónde iba? ¿Sí? Porque usted puede decir, bueno, ¿y eso qué? Lo que pasa es que mire que esta función que está acá, no tiene singularidades.
esta función que está aquí no tiene singularidades. Y en realidad lo que estamos haciendo aquí es calcular una integral cerrada. ¿Sí? Una integral cerrada sobre una función, en realidad estamos calculando la integral cerrada de z sobre el círculo módulo de z igual a 1, o esto es lo mismo que el círculo unitario. ¿Sí? Eso es lo mismo que el círculo unitario. Entonces estamos calculando esta integral de una función que z es entera. ¿Sí? F de z igual a z es una función que es entera, sobre un círculo unitario, sobre una trayectoria cerrada, donde no hay singularidades. Entonces, si tenemos una función que no tiene singularidades sobre una trayectoria cerrada, pues era fácil ver que me debe dar 0. ¿Sí? En cambio, mire que esta función 1 sobre z, es o esta integral da un valor teniendo una singularidad por dentro de la función, porque tengo una singularidad por dentro de la función. Bueno, por dentro del contorno. Tengo una singularidad dentro del contorno y esa singularidad dentro del contorno y me dio 2pi por i. ¿Listo? Eso es lo que se va a llamar el teorema integral de Cauchy. ¿Listo? El teorema integral de Cauchy, que dice que si usted calcula una integral sobre un camino cerrado en C y usted quita digamos, la singularidad en algún sentido, o si tiene una singularidad por dentro, esa integral va a dar 2pi por i multiplicado por un valor que ya vamos a ver. ¿Listo? O sea, para allá vamos para allá. Vamos a decir que si tenemos una función que tiene una singularidad, hacemos un contorno que encierra a esa singularidad, entonces pues vamos a poder calcular el valor de esa integral. ¿Cómo o qué hace el teorema? El teorema en realidad lo que está haciendo es que rodea la singularidad y dice, aquí hay una singularidad, entonces si aquí hay una singularidad, eso vale 2pi por i. ¿Listo? Multiplicado por ¿quién? Por los residuos de todas las singularidades que usted tome dentro del contorno. La suma de esos residuos. Entonces, para eso es que se usan los residuos. ¿Sí? Vamos a desarrollar un poco mejor la idea. Pero bueno, antes podemos extraer algo, un teorema rápido. Y un teorema rápido que podemos extraer es lo siguiente. Digamos como para dejar aquí claras algunas cosas, ¿no? Entonces, suponga que f de z es una función analítica. Suponga que f de z es una función analítica con derivada f' de z continua. Bueno, esto es para asegurar otras cosas. En todos los puntos de una curva cerrada C simple. Bueno, una curva es simple pues si no tiene autointersecciones y pues digamos que no son picos. Sí, o sea, esto es algo de integrales de línea. Entonces resulta que, bueno, un círculo es una curva simple, pero por ejemplo, si yo tuviera, no sé, valor absoluto de x, por ejemplo, piensen en valor absoluto de x. Sí, o sea, si recuerdan que la derivada de valor absoluto de x en 0 no existe, porque cuando usted se acerca por un lado le da negativo y por el otro lado le da positivo, entonces el límite es distinto. La derivada, ¿sí? No sé si lo recuerdan. O sea, voy a hacer aquí como el paréntesis, ¿no? O sea, que usted tenía acá la función valor absoluto de x, entonces iba a calcular la derivada respecto a x de valor absoluto de x, entonces usted decía que no existe porque el límite de la derivada, no el límite de la función, el límite de la función es 0.
El límite de la derivada da 0 porque cuando usted se acerca por la izquierda le da un valor negativo, le da -1, y cuando usted se acerca por la derecha le da 1. Entonces ese límite no existe, ¿sí? Entonces por eso uno necesita que la curva sea simple. Entonces se tiene que, o se cumple que la integral cerrada sobre esa curva C de f de z es 0. ¿Qué quiere decir esto? O sea, eso quiere decir que ya tenemos dos cosas por hacer. Si tenemos un camino abierto, o sea, que no es un camino cerrado, sino es un camino que va de un punto a otro, que no se intersecta, que no hace cosas raras, entonces pues ya sabemos que es calcular la antiderivada evaluada en el punto final menos el punto inicial, y eso es la integral de contorno. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo como este. Este es un ejemplo donde hay una curva cerrada. ¿Sí? La curva cerrada aquí en el círculo unitario. Parametrizamos el círculo unitario y la integral nos dio 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, pues la integral le debe dar 0. ¿Por qué? Porque la función es continua, es analítica. Entonces, pues si es analítica, pues tiene derivada, y además esa derivada es continua, ¿sí? Y entonces, pues esa integral nos debe dar 0. ¿Qué pasa? Que bueno, pues ahí ya tenemos, entonces, ahí ya cubrimos los casos donde las funciones tienen antiderivadas. ¿Sí? Entonces, ya con esto ya tenemos muchas funciones que podemos integrar sobre contornos, tanto abiertos como cerrados. Y cuando tengamos una función que tiene una singularidad y queremos calcularla sobre un contorno que es abierto, no sé, por ejemplo esta misma 1 sobre z, sobre un camino que es esto, que tiene una singularidad, pues entonces evitamos la singularidad. O sea, se construye un camino que evite la singularidad y ya con eso tenemos el valor de la integral. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues que ahora sí viene cuando tenemos caminos cerrados que contienen singularidades por dentro. Y entonces, pues para eso sí hay que hacer una serie de cosas. ¿Listo? Bueno, la idea es la siguiente, entonces. Ya calculamos la integral cerrada. ¿Puedes subir un poquito? Sí, ahí un momentito. Bueno, ya calculamos la integral cerrada de z sobre z. Esa ya la calculamos y pues sabemos que da 2pi por i. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo lo hago a la n? Cuando yo elevo eso a la n. Bueno, se puede demostrar que también da 2pi por i. Sí, entonces calcule. Bueno, esa se la voy a dejar de tarea. No es difícil. Ejemplo. Solo que hay que tener cuidado tal vez con la forma en cómo se hace el reemplazo, pero eso no es difícil. Ejemplo. Calcule la integral cerrada de z sobre z a la n, con n entero mayor que 1, porque ya con 1 ya lo hizo, mayor que 1, en un contorno que contenga al origen, en un contorno cerrado que contenga al origen. Sí, y siempre pues uno lo hace con círculos, porque pues los círculos eso es más topológico, la verdad, o sea, más de otra rama, ¿no? Pero resulta que, bueno, uno puede demostrar que topológicamente cualquier curva es igual a un círculo. Sí, obviamente eso no es así tan fácil, ¿no?
Pero entonces, pues si usted calcula sobre círculos, calcula sobre todos. Y además, pues los círculos son base de la topología. Bueno, en fin, o sea, si usted calcula sobre un círculo, está calculando sobre, entre comillas, todas las curvas que sean cerradas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno calcula la integral con un entero mayor que 1 que contenga el origen, o sea que sabemos que es un contorno que contiene a la singularidad 0, porque de esta función, pues en realidad estamos mirando a f de z igual a 1 sobre z a la n. Y estamos haciendo la integral, sobre un contorno que es un círculo de radio r, ¿sí? Un círculo de radio r, bueno, eso es un círculo, ¿no? Un círculo de radio r que contiene al origen, y estamos calculando esta integral sobre el círculo de radio r cerrada, ¿no? De z sobre z a la n, pues vamos a obtener que esta integral pues también me da 2pi por i. Esa integral también me da 2pi por i si n es igual a 1, y resulta que si usted la hace para un n que no sea 1, le da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque digamos, pues la singularidad que contiene es al 0. ¿Sí? O sea, uno puede hacer la cuenta, ¿no? Entonces, pues esa es la tarea, ¿no? Vamos, esto es que hay de tarea. Eso está en el libro. Eso está escrito en el libro. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces resulta que ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque 0 termina siendo un polo de 1 sobre z. ¿Sí? O sea, 0 es un polo simple de 1 sobre, pues es el único polo que hay, de 1 sobre z. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante, pues como el residuo es 0, pues entonces si usted multiplica 2 veces ese residuo, pues le va a dar 0. ¿Sí? No sé si me entiende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues obtiene este teorema, o este resultado le permite hablar del teorema integral de Cauchy. ¿Y qué es el teorema integral de Cauchy? El famoso teorema integral de Cauchy es lo siguiente. Teorema. Ese resultado le permite decir lo siguiente. Sea f de z una función analítica, sea f de z una función analítica dentro y sobre, o sea, también sobre el círculo debe ser analítica, sobre un contorno simple C. Si z sub 0 es un punto, dentro, o bueno, un punto en C, o sea, y me refiero a un punto que esté o dentro o esté en la circunferencia, o bueno, sobre el contorno, ¿sí? Se tiene que la integral cerrada sobre ese contorno C de f de z sobre z menos z sub 0 de z va a ser 2pi por i por f de z sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a evaluar la función en el punto donde hay problemas y lo multiplicamos por 2pi por i. ¿Listo? Y también se tiene lo siguiente. Que si tenemos acá, que resulta que z menos z sub 0 lo tenemos elevado a la n, bueno, en realidad a la n más 1,
se puede construir el valor de esa integral haciendo lo siguiente. Entonces, también se cumple, también se tiene que la integral cerrada sobre C de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 de z va a ser igual a 2pi por i sobre n factorial por la enésima derivada de z sub 0. O sea, si tenemos que podemos tomar la función f de z y quitamos los puntos donde tenga la singularidad, entonces resulta que la integral me va a dar esto que está acá. ¿Qué efecto práctico tiene eso? Bueno, el efecto práctico que tiene eso es que nosotros podemos tomar la función que sabemos que tiene una singularidad dentro de un contorno que nos dieron. ¿Y qué podemos hacer? Podemos reescribir esa función de tal manera que dejamos en el denominador donde hay problemas, ¿sí? El polo del orden que sea. Y entonces el f de z que me queda encima, que sé que no me va a anular la función, simplemente evalúo f de z ahí y obtengo el valor de la integral. ¿Me entienden más o menos la idea? Voy a hacer un ejemplo pequeño porque pues ya se nos... Voy a hacer un ejemplo pequeño. Profe, una pregunta. Ese f que tiene elevado una n, esa n, digamos, es si fueran 3, digamos, sería digamos, 3 veces derivadas o sería elevado a la potencia, a una potencia. No, eso es la derivada. Eso siempre significa la derivada. Listo, bien, profe. Si está entre paréntesis es derivada. ¿Listo? Uy, ¿será que Ok. alcanzo? No, profe, no alcanza. ¿Y es muy largo el quiz? Bueno, dejemos ahí. No puede ser. Bueno, pues no, sí puede ser. Mejor todavía porque empalmamos de una vez teorema del residuo con eso. Y eso lo vemos el miércoles. ¿Listo? Voy a enviar taller, ¿no? Entonces pues hay que estar pendiente del taller. Nos demoramos mucho en esa autointegral, pero bueno. ¿Listo? Entonces, pregunta hasta ahí. O sea, ahí vamos a dejar la clase. ¿Listo? Bueno.